perdón, del programa de la UEA que me quedaron pendientes. Como primer punto, me falta una ficha, la ficha del equipo de Víctor Olvera. Se las encargo, por favor. ¿Sale? Y no olviden poner el número de teléfono del jefe de equipo para hacer ya el WhatsApp, el grupo de WhatsApp. Sí le mandé 2 correos, pero no sé si le llegaron. No. ¿Cuándo? Uno se lo mandé después de la clase porque me mandaron toda su información, y el otro se lo mandé ayer, pero chance No. le llegó. A ver, reviso rápidamente. O si no, de todos modos, No. ahorita se lo mando, pero desde otro correo. Sí, checa bien mi correo. Sí, Que esté bien escrito. Sí. Sí, no hay problema, me lo envías nada más. Entonces les voy a compartir. ¿Ven mi pantalla ahora? Ahora mejor pregunto porque. Sí. Ok. Entonces vamos a hacer algunas precisiones. El segundo punto es que ya corregí el cronograma. Por ahí una de sus compañeras me señaló que había un error en las fechas. Ya lo arreglé. Esa modificación ya está en el PDF que les envié anoche. Era en la fecha de octubre, en la primera evaluación. Entonces, ya está ajustado. Gracias por la observación. Si notan alguna otra cuestión, notifíquenmela, hacemos la corrección. ¿Sale? La otra cuestión es que ya saben qué artículo les toca exponer, pero les quiero decir que lo que agregué al PDF fue una notita de cómo estructurar el resumen de forma sintetizada. Y es esta que les estoy proyectando ahora, ¿no? Van a leer los artículos, son solo 9 artículos, 15, pero van a elaborar un resumen que contenga el título del artículo leído. Ese es el primer punto, eso es lo importante. O sea, ponen el título del artículo leído, el nombre de quien elaboró el resumen, la ascripción, por ejemplo, UEA, hidrobiología, dafología, licenciatura hidrobiología, división de ciencias hidrológicas y de la salud, UAM Iztapalapa. La otra es que el siguiente punto es el texto del resumen sin subtítulos, en máximo 300 palabras. Eso implica que es un solo párrafo, como ya les ponía el ejemplo antes, es un solo párrafo, como este ejemplo que ahora les estoy proyectando. Ajá. Entonces, vean, tiene el título, el nombre de quien elabora el resumen, la ascripción de quien elabora el resumen y propiamente el texto en un solo párrafo, de los cuales de ese párrafo, pues uno es uno implica primero unos 2 renglones de introducción, 1 a 2 renglones de objetivo u objetivos, desarrollo, en el caso de aquellos artículos que son de difusión o de divulgación, ¿no? O de revisión, o bien materiales, métodos y resultados, en el caso de aquellos artículos que implican un estudio experimental. Esto, el desarrollo o, en su caso, materiales, métodos y resultados, sería la mayor parte del texto. Esa sería la parte medular de su resumen. Y finalmente, unas conclusiones de máximo 2 renglones. Y por último, pues van a agregar la referencia bibliográfica completa, que es simplemente copiar, bueno, redactar o volver a reescribir la referencia que les estoy colocando en el programa. Deben de cuidar, sí, la redacción, la ortografía, el orden, la coherencia de las ideas expresadas, también se va a revisar. Entonces yo me voy a ir a punto por punto, colocar una palomita sobre cada uno de estos aspectos de su resumen. Los resúmenes, pues los van a entregar en individual y las exposiciones de cada artículo, pues ya habíamos comentado que serían en equipo. Entonces, nuevamente les proyecto el resumen. Es muy importante que se ajusten a estos términos de la estructura del resumen, por favor. Pueden ser menos de 300 palabras, no más de 300 palabras. No quiero cuartillas, no quiero listados, no quiero citas en los
resúmenes que ustedes elaboraron. Entonces, por favor. Tampoco quiero rollos mareadores, ¿eh? O sea, lean el documento, compréndanlo, sintetícenlo en 300 palabras. ¿Sale? Algo muy importante que se me había pasado decirles es cómo nombrar sus archivos. Esto es crucial porque vamos a evitar que se pierdan en un mar de correos electrónicos, ¿no? Lo que normalmente hago en mi correo es que elaboro una carpeta para cada grupo, una carpeta para edafología, una carpeta para las UEAs que me toque dar, ¿no? Micología o biogeografía, lo que me toque dar. En esta ocasión estoy dando 2 UEAs, edafología y biogeografía. Por lo tanto, necesitamos que los archivos sean nombrados de una manera que puedan diferenciarse rápidamente. Entonces, ¿cómo van a nombrar? Y esto sí, por favor, sáquenle una foto a la pantalla. Se los puse también en el PDF, pero para que no se les olvide, lo imprimen, lo pegan ahí en donde trabajan enfrente para cada vez que me vayan a enviar un resumen, una tarea o su trabajo escrito, lo nombren de esa manera. Para sus resúmenes le van a poner edafo-resumen 1, apellido e iniciales abreviadas. Las iniciales, pues, en los nombres abreviados, perdón. Cuando sea el resumen 2, le pondrían, sería lo mismo, pero le pondrían el 2 de resumen. Ajá, y así, etcétera, hasta los 9 resúmenes que van a entregar. Y luego, cuando entreguen su trabajo escrito del tema que van a desarrollar para la exposición, le van a poner también edafo-equipo, el número de equipo, en este caso puse aquí equipo 1-exposición 1, por ejemplo, ¿no? Si al equipo 1 le hubiera tocado la exposición 1. Me parece que al equipo 1 le tocó la exposición 4, ¿no? Entonces, de esta manera nombrarían su archivo. Con eso es suficiente en el archivo para poderlo clasificar. Yo lo voy a jalar a una carpetita y lo voy metiendo a las carpetas correspondientes. Entonces, si ustedes no le ponen edafo, pues se puede ahí perder su trabajo, ¿eh? Entonces, es muy importante eso. ¿Cómo deben de nombrar algún otro archivo? Por ejemplo, si les dejo alguna tarea o algún ejercicio que deban resolver, pues es exactamente lo mismo. Si la tarea es en equipo, tendrían que poner edafo, el equipo, EQ, número de equipo, tarea 1, ¿no? O tarea 2 o tarea 3, las que sean necesarias. Si la tarea es individual, tendrían que poner edafo-tarea 1, y guión o guión bajo, apellido e iniciales de sus nombres o nombre. Lo mismo pasaría si se trata de un ejercicio, nada más que en lugar de tarea ponen ejercicio. ¿Sale? Y la otra precisión es que el del grupo de Facebook, ya lo estuve actualizando, ya creo que ya no es necesario mencionarlo porque son muy hábiles y ya rápidamente lo encontraron, ya me estuvieron enviando solicitudes. Ahí vamos a estar compartiendo información, noticias, probablemente algún libro o algún artículo que saliera y que sobre el tema, sobre las ciencias del suelo, no solo de afología, sino sobre las ciencias del suelo en general. No solo esperen retroalimentación de mi parte, también si ustedes encuentran algún material que quieran compartir, que sea breve de leer y que sea serio, pues lo pueden ahí compartir en el grupo de Facebook. La idea es que pues fluya otro tipo de materiales distintos a los que vemos en clase, pero que a la vez sean complementarios, ¿no? Entonces, eso no lo vamos a evaluar, pero sí es una manera de mantenernos al día en las noticias, en la información sobre las ciencias del suelo, en caso de que haya alguna conferencia, de algún simposio, de alguna noticia que tenga que ver con algún aspecto del suelo, ya sea su fertilidad, su erosión, su contaminación, su recuperación, su comprensión de cómo funciona, etcétera. ¿Sale? ¿Les parece? Sí. Ok, entonces estoy dejando la diapositiva bastante tiempo para que ustedes tomen nota, saquen foto, impriman esta hoja y la peguen ahí. Por favor, así evitamos que se pierdan los archivos.
Recibí las fichas de todos, excepto del equipo de Víctor Olvera. Cerciórense de que escriban bien mi correo cuando lo envían. A veces llega a fallar, es cierto, a veces llega a fallar Shanum, pero lo que voy a hacer, siempre que les reciba una tarea, un resumen, alguna actividad, les voy a escribir de recibido. A lo mejor me tardo un poquito, pero siempre les voy a decir recibido, archivo recibido, ¿sale? E incluso si su mensaje viene con alguna duda, en ese momento aprovecho para resolverlo. ¿Sale? Entonces, Sí. si de repente pasan, no sé, 3 días y no han recibido, no tienen ese acuse de su resumen, pues entonces, me lo notifican, ¿no? Por medio de WhatsApp o en el Facebook me ponen ahí, profe, no he recibido notificación de mi tarea, si la tiene. ¿Sale? Sí. Otra situación, a pesar de que su archivo venga con su apellido y sus iniciales, no olviden poner su nombre completo, ¿eh? Porque a veces me enviaban resúmenes, digo, en otros grupos, donde venía el archivo tenía el nombre del título del resumen y no sabía yo quién lo había escrito. Entonces, pues cuiden esos aspectos. Ok. No sé si tengan alguna duda todavía con respecto al programa, a lo que platicamos la clase pasada y con respecto a lo que ahora les estoy diciendo. Este es el momento. No, solo que si hizo la corrección del calendario. Sí, sí la hice. Pues de repente, como uso archivos anteriores, por ejemplo, que decía de 1 a 15, son 9 artículos, o sea, eso ya lo sabemos, aquí están, ¿no? A ver, luego se van algunos detallitos, pero me lo indican. Aquí está. La corrección era, tenía 5 de octubre como viernes, ¿no? Y ya chequé el calendario, es 2 de octubre como viernes. Esa sería la primera evaluación, que por ahí alguien lo notó. Creo que los demás está bien. ¿Sale? Sí. Sí, gracias. gracias. Ok. Gracias. Bueno, entonces, ¿alguna otra cuestión que quieran que platiquemos? Profe, yo tengo una duda. ¿El grupo Sí. de Facebook qué nombre tiene? ¿O cómo lo encontramos? ¿Lo buscamos? Es justo, yo espero que sí hayan sido ustedes los que... Es ese, BG0120P, Edafología WAMI, BG0120P. Gracias, profe. Ajá. Ok. Profesor, Les digo, ese es optativo, ¿eh? Es simplemente complementario. Ujú. profe, Sí. por ejemplo, yo me acabo de unir al grupo y ahorita me estaba comunicando con Daniela Cervantes, me va a agregar al equipo de, de las exposiciones y todo eso. Le vuelvo a enviar un correo con todos los integrantes Eh, para lo de la ficha o algo así que está mencionando. no, envíame solamente tú un correo con tu nombre y tus datos y yo te agrego. Me dices a qué equipo, ¿no? Muy bien, Y ya yo te agrego a la lista. Es Eric. ok. Ok, sí. Hay varios oyentes. Dado que en el otro grupo tengo una muy buena forma de trabajo con el maestro Eduardo Chimal, que es el que está impartiendo el otro grupo de edafología, es que opté por darles la oportunidad de que cursaran esta wea como oyentes. Pero sí les quiero recalcar que hay 3 cuestiones importantes. Una es que asistan a clase. La otra es que no me empiecen a faltar con tareas y con las actividades.
Y la tercera es que necesito que saquen por lo menos 8 en el primer examen. Si no ocurren esas tres cosas, entonces, pues el escenario va a ser no bueno para ustedes, ¿no? No pintaría bueno. Y eso implicaría pues que si les va bien, ¿no? Si rescatan algo al final, sacaran una calificación muy baja, como por ejemplo una S, o una calificación no aprobatoria, y entonces implica que pues vamos a estar trabajando gratis, tanto yo como ustedes, ¿no? A lo mejor más yo, porque ustedes finalmente aprenden un poco y ya después cursan la UEA, pero yo voy a estar trabajando sin razón con tal de ayudarlos. Entonces, les voy a pedir que sean muy cumplidos todas las personas que están como oyentes. En cuanto yo detecte que algo faltó, hasta ahí se acabó la oportunidad. Aún cuando luego es una calificación aprobatoria, pero es una calificación bajita que no les conviene, pues ya simplemente se desaparecen y ya, ¿no? El único que pierde entonces es el profesor. Entonces, dado que les estoy dando la oportunidad, pues les pido también, pues seriedad. Eso es lo que les estoy solicitando a los oyentes. Y por supuesto, si están conformando un equipo de puros oyentes, pues a lo mejor ahí, no van a verse tan afectados, pero sí hay oyentes en equipos y después los van a abandonar cuando ya les toque exponer, cuando ya estén haciendo el trabajo, pues ahí estamos también en complicaciones. Entonces les voy a pedir a los demás miembros del grupo que pues me ayuden a vigilar estos aspectos, ¿no? Entonces yo esperaría una participación constante, sumamente constante de todos, pero en particular de los oyentes. Ok, bueno, no sé qué opinen, ¿no? No es una cuestión de exclusión, simplemente de justicia. Si hay alguna otra, no sé si hay alguna otra cuestión que quieran que comentemos, si no, para dar inicio ya con la clase. Todo claro. Yo, profesor, Adelante. soy del equipo estoy con Daniela Cervantes y no sabemos qué número de equipo somos. O sea, Daniela tenemos la Cervantes. exposición 1, pero el número de equipo que nos haya asignado no sabemos. Ok, sí, yo ya lo puse en las fichas, no se preocupen, pero les voy a decir el número. A ver, ahí Ok. va para todos. El equipo de Giadani es el equipo 1. El equipo de Diana Manso es el equipo 2. El equipo 3 es el de Christian Michel. El equipo 4 es el de Apocalipsis Alay. El equipo 5 es el de Montserrat Gómez. El equipo 6 es el de Víctor Olvera. Y el equipo 7, el de Juan Pablo Monzón. ¿Sí? También noté que en sus fichas no decían qué artículo y qué exposición les tocaba, entonces ahí les va por si no lo tenían a la mano. Al equipo 1, el de Giadani, le tocó el artículo 9 y la exposición 4. Al equipo 2 de Diana Massol le tocó el artículo 6, exposición 5. Al equipo 3 de Christian Michel le tocó el artículo 3, exposición 7. Al equipo 4 de Alay le tocó el artículo 8, exposición 2. Al equipo 5 de Montserrat le tocó el artículo 5, exposición 1.
Al equipo 6 de Víctor Olvera le tocó el artículo 4, exposición 3. Y al equipo 7 de Juan Pablo Monzón le tocó artículo 1, exposición 8. Gracias. Ok. ¿Algo más? Es el momento, ¿eh? Ya le mandé otra vez el correo, no sé si pueda decirme si ya le llegó. Ahorita lo checamos. Jesús Olvera. Ok. Sí, es mi segundo nombre. Ok, perfecto, ya me llegó. Ya me llegó, en un rato bajo la ficha. Sí, gracias. Ok, ¿algo más? ¿No? Bueno, les voy a compartir la presentación del tema que vamos a iniciar a ver, que es sobre introducción a la ciencia del suelo, algo de historia y conceptos básicos. ¿Están viendo la presentación? Sí. Sí, se ve. Ok. Caso de que ocurra alguna cuestión de que se trabe se estanque el paso de diapositivas o que no vean la presentación, inmediato avísenme, porque ya me ocurrió varias veces. Entonces, pues vamos propiamente a empezar a trabajar en el programa. Pueden interrumpirme en el momento que crean conveniente, ya sea porque algo no se entendió, porque quieran comentar algo, porque tengan alguna duda. Pueden escribirlo en el chat, pero a veces se me pierden los mensajes en el chat. Entonces, si ven que no les hago caso, con confianza pueden interrumpir. ¿Sale? No hay ningún problema. La idea es que todo vaya quedando claro. Entonces vamos a iniciar con esta parte del programa que implica ver algunas definiciones, en particular de edafología, ver cuáles son sus principios, sus ciencias auxiliares. Vamos a platicar algo muy breve de la historia de la edafología en el mundo y en México, a mencionar algunas de las instituciones que hacen edafología o que enseñan edafología en sus planes y programas de estudio, y a mencionar los enfoques y avances que hay en la investigación sobre suelos en México. Vamos a platicar también de un enfoque que es el que vamos a manejar en el curso para abordar la edafología. Y este enfoque es el enfoque biogeoquímico, que es la interacción entre lo vivo, la vida, lo que ocurre en la corteza terrestre, o lo geo, y la química como un lenguaje de comunicación entre los factores abióticos, ¿no?, y los factores bióticos. En ese lenguaje de comunicación son muy importantes los flujos de materia y de energía. En el suelo, al suelo lo vamos a entender como un sistema dinámico que cambia en el tiempo, que cambia en el espacio y a través del cual fluye la materia y la energía. Fluye y se transforma en la materia y la energía. Y por lo tanto, pues vamos a llegar a una definición del suelo con base en su composición y a aprender cómo caracterizar el suelo. Entonces, vamos a iniciar. Hay dos conceptos fundamentales que es importante que les queden claros. Uno, propiamente, es el concepto de edafología y otro es un concepto previo al concepto de edafología, que fue el concepto de pedología. El concepto de pedología tuvo su origen en la geología. Este concepto es una forma, es una ciencia del suelo que se dedica al estudio del suelo, pero desde el punto de vista de explicar su formación, algo que se denominó pedogénesis.
cómo se origina y cómo se forma el suelo. Y posteriormente, la pedología, surgida desde la geología, también se enfocó a tratar de clasificar al suelo con base en sus procesos de formación. Y empezó para entonces a describir cómo era en su morfología para poder darle un nombre al suelo, una clasificación taxonómica. Y en todo momento, esos procesos de formación y de origen del suelo, y por lo tanto la morfología que adquiría el suelo como sistema, ¿no? Pues incorporó en ese estudio también la relación que tenía el suelo con el resto de los factores geográficos, ¿no? Por ejemplo, con el clima, con el lugar donde estaba ubicado el suelo en términos de latitud, longitud y altitud, perdón, y con respecto a factores geológicos, como por ejemplo la formación de montañas o de valles. Ajá. Entonces, inicialmente, digamos, la pedología era mucho más amplia de lo que ahora se fue restringiendo hacia lo que conocemos como edafología. Ajá. La pedología sigue existiendo y está fincada en la geología. En cambio, la edafología, digamos, es una variante en donde se acotó el estudio del suelo únicamente a entender la composición y naturaleza del suelo, pero en relación con las plantas y con el ambiente en el que ésta se desarrolla. Propiamente la edafología surge de una fusión un tanto entre la pedología, o sea, esta ciencia de la geología, con la química. Curiosamente, la química de los elementos. Entonces, en algún momento, los químicos estaban interesados en entender cómo es que se nutrían las plantas. Y por otro lado, los geólogos estaban interesados en comprender cómo es que se formaba el sustrato de la corteza terrestre, propiamente el suelo. Entonces, esta fusión de ver al suelo como una fuente de nutrientes para las plantas llevó a los químicos y a los geólogos a fusionar a largo plazo, digamos, estas ideas en una ciencia que se llamó edafología. Y dentro de la edafología, posteriormente, es que ya aparecen otras ramas teóricas y aplicadas que se relacionan con otras ciencias, como por ejemplo la física, la química y la biología. Es decir, se fue ampliando ese concepto edafológico de ver únicamente la relación suelo-planta con aspectos mucho más detallados del suelo y mucho más detallados de la planta. Entonces empezó a reconocer la morfología del suelo a partir de incorporar elementos de la física teórica para describir, por ejemplo, la composición de las arcillas en el suelo o de los minerales, y después para entender la nutrición en las plantas y la dinámica de los nutrientes, pues aspectos de química, y posteriormente el reconocer que en el suelo todos esos procesos químicos y físicos pues dependían de la biota que estaba ahí incorporada como un elemento clave. Y eso fue, pues, la biología del suelo. Y actualmente tiene esas grandes vertientes la edafología. Hay una edafología física, una edafología química y una edafología biológica. Entonces, el suelo, en el sentido amplio, ¿no? Es conocido su función, es reconocida su función desde hace mucho tiempo, desde tiempos remotos. Básicamente desde que el hombre se volvió sedentario y comenzó a cultivar sus propios alimentos, a obtener cosechas, pues tuvo la necesidad entonces de conocer al suelo, de preguntarse cuáles eran sus propiedades, cómo se comportaba, y desde un inicio el suelo tuvo un origen, o su entendimiento tuvo un origen utilitario, ¿no? Un punto de vista utilitario. Lo utilizamos para poder sembrar y para poder obtener alimento. Entonces, pues el estudio del suelo pues está íntimamente ligado al inicio de la agricultura, ¿no? Y el hombre neolítico pues reconoció, ¿no? Desde
hace muchos años, ¿no? Algunas diferencias entre los suelos, empezándolos a clasificar de acuerdo a su consistencia o a algunas de sus propiedades más visibles. Por ejemplo, aquellos suelos que eran demasiado húmedos, demasiado arenosos, demasiado arcillosos, etc. Y pues empezó también a vincular esas propiedades con algunas técnicas agrícolas que le permitían mejorar el suelo para obtener alimento, ¿no? Entre ellos, una de esas técnicas pues, fue la fertilización producida, por ejemplo, por la adición de restos orgánicos, ya sea de manera natural o a través de prácticas milenarias como, por ejemplo, la roza, tumba y quema o el quemado de la vegetación para incorporar materia orgánica. Entonces, los inicios de reconocer al suelo como importante, digamos, están datados en documentos muy antiguos. Incluso en el Antiguo Testamento, ¿no? Hay algunos indicios en donde se reconocía ya la importancia del suelo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la hija de Caleb le habla a su padre de tierra de secano y de tierra de regadío, ¿no? Teofrasto, en el 327 al 287 a.C., quien fue un discípulo de Aristóteles, pues sintetizó las primeras concepciones utilitarias y filosóficas del suelo en dos obras que escribió, una sobre investigaciones sobre las plantas y otra, un tratado de las causas de la vegetación, donde reconocía, digamos, al suelo, ¿no?, como algo importante para los productores primarios, para las plantas. Él definió al suelo, fue una de las primeras definiciones básicas del suelo, y lo definía como el estómago de las plantas. Es decir, las plantas se nutrían de algo que se estaba digiriendo dentro del sustrato sobre el cual estaba. Entonces, el suelo es el estómago de las plantas. Y afirmó que las plantas constaban de dos elementos, tierra y agua. Esta definición del suelo y esta concepción de la composición de las plantas, es decir, reconocía que las plantas se nutrían de alguna manera del suelo e incorporaban al suelo en su constitución. Pues esta definición fue una doctrina que se admitió y continuó durante toda la Edad Media y fue se reconoce como una de las primeras definiciones de lo que es el suelo. En otras civilizaciones, como por ejemplo en la civilización china, la primera tuvieron sus propias clasificaciones de suelo. En China, la primera clasificación conocida del suelo data de unos 4 a 5 mil años antes de Cristo, y ellos dividieron a sus suelos en 9 clases según la capacidad que tenían de dar cosechas, y utilizaron como criterio una propiedad visible del suelo, que fue el color, y que actualmente, hasta la fecha, sigue siendo una propiedad física importante que nos permite predecir, por ejemplo, la retención de humedad de un suelo o la capacidad de almacenamiento de materia orgánica que tiene ese suelo o algún proceso de oxidación mineral. Entonces, esta propiedad, el color del suelo, desde hace muchísimos años ya era reconocida como algo que nos permitía asociar al suelo con un suelo que pudiera ser más fértil o menos fértil. La ciencia del suelo o las ciencias de la tierra, que hay algo que es muy importante que debemos aclarar. La edafología es una de las ciencias del suelo. Hay varias ciencias que aportan al estudio de los suelos. Y esas ciencias del suelo, ¿no?, la edafología, es parte también de esas ciencias de la tierra, ¿no? La geología es una ciencia de la tierra, al igual que la edafología, pero también es
una ciencia del suelo, ¿no? Una ciencia de la biogeoquímica o la geomicrobiología, entre otras, que ustedes van a tener la oportunidad de revisar en el artículo 2 que van a leer. Ahí en ese artículo les listan justamente las ciencias del suelo que actualmente están vigentes, y entre ellas está la edafología. ¿Cómo se originan esas ciencias del suelo? Decíamos, en particular la edafología. Se forma a partir de la fusión de la química y la geología, en particular de la química agrícola. La química agrícola, por supuesto, se finca en los fundamentos de la química general, que para ese entonces, pues estamos hablando de los 1800, tenía avances significativos, y que había un grupo de químicos que se empezaron a preguntar cómo es que los nutrimentos eran absorbidos o eran utilizados por las plantas. Y a esa rama se le llamó química agrícola, porque se enfocaban principalmente en aquellas plantas de interés en la alimentación y que se podían cultivar. Y por otro lado, decíamos, estaba todo el desarrollo de una de las ciencias de la Tierra, que es la geología, y el surgimiento dentro de la geología de la pedología, que se encargaba de preguntarse cuál era el origen de esa capa muy delgada que cubría el globo terrestre, a la que denominaron posteriormente suelo. Entonces, esta fusión pues llevó a reconocer que el suelo era algo que contenía material desconocido que daba vida. Esto llevó pues a los químicos agrícolas a buscar el principio, algo que le denominaron el principio de la vegetación. Es decir, entender cómo se nutrían los cultivos. Entonces, hubo algunos químicos, ¿no?, que empezaron a proponer, por ejemplo, que los constituyentes de las plantas eran tierra y agua, ¿no? Becker en 1667 dio esta propuesta, y después hubo otros químicos agrícolas que empezaron a examinar con mayor detalle otros constituyentes de las plantas cultivables, y se dieron cuenta que también un elemento importante eran las sales, los aceites, y por ahí hubo alguien que dijo que el fuego. Incluso se desarrolló toda una teoría acerca del fuego como elemento que constituía a las plantas. Y a esa teoría se le llamó la teoría del flogisto. Carbono igual a flogisto más cenizas, que eran las sales. Es decir, el hecho de que las plantas estuvieran constituidas por carbono y que por lo tanto se pudieran quemar, ¿no? Eso implicaba que eran susceptibles de liberar el carbono, y ese era un flujo de energía al que le denominaron flogisto. Entonces decían, una planta cuando se quema deriva un flujo de energía, es fuego, es lo que podían ver en ese momento, no sabían que el constituyente era carbono, es fuego, le llaman flogisto, pero siempre queda un remanente, quedan las cenizas, y esas cenizas están constituidas de sales. Y se hizo toda una explicación acerca de la teoría del flogisto como una incorporación de explicar a algunos elementos dentro del suelo. ¿Alguien tiene por ahí encendido su micrófono? Le voy a pedir que lo apague porque se escucha mucho ruido. Estamos hablando de 1600 a 1800, donde fueron básicos los principios, digamos, de vincular a las plantas con el suelo, y fue hasta 1800 cuando se desarrollaron teorías más formales acerca de este vínculo entre el suelo y la vegetación. Si se fijan, todo fue sobre esta interacción suelo-vegetación que finalmente derivó en lo que conocemos como edafología.
si recuerdan el concepto que les proyecté hace un momento. En 1804, ¿no? Teodoro de Saussure estableció que las plantas, fue el primero en establecer que las plantas podían obtener nitrógeno del suelo y no del aire. Y que las raíces, pues era la forma en que podrían consumir ese material mineral y agua. Fueron los primeros indicios que fortalecían ese significado del suelo como un almacén de nutrientes que podían estar disponibles para las plantas. En 1834, en 1970, pasó muchísimo tiempo, hubo una serie de demostraciones experimentales acerca de cómo las plantas podrían absorber el agua y los minerales. Y uno de los exponentes italiano, Bosinaum, demostró experimentalmente que un fertilizante aporta minerales, puede aportar minerales, más minerales que los que pueden extraer las cosechas. Es decir, que cuando alguien agregaba un mineral al suelo, las plantas solamente extraían una proporción muy reducida de ese mineral y que por lo tanto ese mineral se quedaba en el suelo. Y aportaba también a la teoría de que el suelo podía ser un almacén a largo plazo de nutrimentos. En 1884, otros químicos agrícolas, además, contribuyen a señalar que otros organismos que viven en el suelo, principalmente las bacterias, eran las responsables de elaborar los alimentos, o sea, los nutrimentos que los cultivos podían obtener de los suelos. Entonces ahí se reconoce, es el primer indicio de reconocer que hay organismos en el suelo y que hay actividad biológica y que esa actividad biológica es determinante para que los alimentos, ¿no? Los nutrimentos puedan quedar disponibles para las plantas. Entonces, si se fijan, es un vínculo muy fuerte con la química agrícola. En 1840, von Liebig realizó algunos estudios fitofisiológicos y demostró que las plantas obtienen el carbono no del suelo, sino del aire. Y que los fertilizantes aportan elementos inorgánicos para los cultivos, pero que estos elementos inorgánicos cumplen con una ley que le denominó él la ley del mínimo. Entonces, en 1840, él publicó un libro que se tituló La química y sus relaciones con la agronomía, en donde fue el primero en distinguir que el suelo estaba constituido de dos porciones. Una porción orgánica, o sea, que en el suelo había residuos orgánicos, materia orgánica, y una porción mineral. Ajá. Y vio al suelo como una reserva pasiva de nutrientes, que en realidad ya lo venían diciendo otros químicos agrícolas que le antecedieron, ¿no? Que lo vinieron demostrando, pero él lo pone como un postulado. Y observó que las plantas pueden absorber sales minerales del suelo y que el humus, la porción orgánica del suelo, pues solo era un producto transitorio, es decir, un elemento que se producía a partir de la materia orgánica que se mantenía ahí por un tiempo y que después se terminaba transformando en sales minerales. Es decir, que parte de esos minerales también provenían de la descomposición de la materia orgánica. Pero lo más importante que él postula es que esos minerales no están todos en la misma cantidad, sino que en algunos suelos hay minerales en mayor cantidad que en otros suelos. Ajá. Y él lo puso en esta ley que le llamó ley del mínimo y que está ilustrado con la figura que les estoy proyectando en la diapositiva. Lo colocaba como si fuera una cubeta,
un barril con tablas. El tamaño de las tablas implican, bueno, cada tabla implicaría un nutrimento, un macronutrimento o un micronutrimento. El tamaño de las tablillas de la cubeta implica la cantidad de ese nutrimento. Además implicaba que ese nutrimento estaba a su vez relacionado con condiciones ambientales como por ejemplo la disponibilidad de agua, de luz y de temperatura, que podrían fácilmente constituir una tablilla más de este recipiente. Y entonces dice que el rendimiento, o sea, la cantidad de nutrientes que hay en el suelo, el contenido de nutrientes va a depender de justo también estas condiciones y por lo tanto el rendimiento, que es cuánta cosecha, cuánto cultivo voy a obtener dependiendo de la cantidad de nutrimentos, pues depende del tamaño de la tablilla, de qué cantidad de nutrientes hay. Entonces, por ejemplo, si falta un nutriente, es decir, si falta una tablilla en el recipiente, ese rendimiento nunca va a ser al 100%, va a haber algo que se escapa, que no permite que se suplan los requerimientos nutrimentales del cultivo y por lo tanto no va a haber un rendimiento adecuado de una producción adecuada de alimento, por ejemplo. También puede ser que estén completas todas las tablillas, pero que si haya una limitante, por ejemplo, poco nitrógeno, es decir, una tablilla que solo llega a la mitad del recipiente, aunque todos los demás nutrimentos estén completos, este nutrimento puede estar restringiendo el rendimiento en términos de producción de alimento de una planta. Y a esto es a lo que él denominó ley del mínimo. Hay un mínimo indispensable de un nutrimento para que se mantenga un porcentaje del rendimiento. Si nosotros queremos un rendimiento al 100%, requerimos que todos los nutrimentos estén balanceados. Si un nutrimento está en menor cantidad, entonces esto va a afectar el rendimiento que va a tener nuestro cultivo. Y pues estos nutrimentos, cada una de estas tablillas, en realidad las tenemos en el suelo. Entonces en el suelo podemos tener todos los nutrimentos completos, pero si uno o dos de ellos faltan, esto puede afectar negativamente el rendimiento de los cultivos. Entonces, si se dan cuenta, esta teoría de la química agrícola pues se fue fortaleciendo cada vez más hasta la fecha. Esta teoría sigue siendo fundamental en edafología. Actualmente hay todo un desarrollo de la comprensión de estas que le llaman relaciones estequiométricas entre los nutrimentos. Hay un balance así de estequiométrico de concentraciones de nutrimentos en el suelo que nos permiten mantener la fertilidad por encima de un límite que nos lleve a un buen rendimiento de un cultivo. Así como ustedes aprendieron estequiometría en química, ese balance de ecuaciones, de iones, cationes, de moléculas, lo mismo ocurre todo un balance estequiométrico en el suelo, y lo que ocurra con ese balance estequiométrico puede estar modificando el efecto que tiene el suelo sobre un cultivo. Entonces, pues la ciencia del suelo, pues reúne, digamos, con el surgimiento de su estudio en un solo sistema todos los conocimientos relacionados con la naturaleza, el suelo. Y si dimos a esa definición de que el suelo es el estómago de las plantas, pues en realidad reconocemos que en el suelo se procesa todos los elementos que permiten la existencia de los productores primarios. Y todos los demás, en la cadena trófica, dependemos de esos productores primarios. A su vez de que se desarrollaba la química agrícola, también se estaba desarrollando la geología. Hubo también aportaciones desde los geólogos, como de este autor Riesler en 1885, que publicó su obra Geología Agrícola,
donde expone los sistemas de cultivo propios de diversas regiones geológicas. Aquí es al contrario, más que explicar el flujo de nutrimentos hacia las plantas, aquí le daban mucho peso a el origen del suelo, a la geología. Entonces, ubicaban a ciertos suelos con actividad agrícola en regiones que habían tenido cierta historia geológica, ¿no? Por ejemplo, suelos producto del volcanismo, suelos producto de la acumulación de materiales en los valles, del movimiento de la corteza terrestre, digamos, ¿no? Hubo otros geólogos que incursionaron al mismo tiempo en la geología y en la química agrícola, que señalaron también la influencia de factores externos a el desempeño del suelo, que había factores externos que también determinaban el desempeño del suelo, y uno de ellos fue de la influencia del clima. O sea, se dieron cuenta que había ciertos suelos que se podían cultivar, que le denominaron tierras arables, que podían ser más fértiles o menos fértiles en función de la región climática. Entonces reconocían que había ciertos factores que determinaban también externos que podían determinar la fertilidad del suelo. Y que esto estaba ligado, por ejemplo, a cuántos nutrientes asimilables o no asimilables por las plantas tenían esos suelos. Ajá. Hubo otros autores, ¿no? Como el conde Gasparín, que en 1872 hace referencia a diferencias entre el suelo activo y el suelo inerte, ¿no? Un suelo, reconociendo un suelo fértil y un suelo no fértil. Publica varias obras sobre agricultura, sobre tierras arables, basadas en conocimientos previos. Propuso un par de guías científicas que fueron durante mucho tiempo las guías así principales que seguían los agricultores en Europa para justamente asociar los suelos muy activos, o sea, muy fértiles, con regiones geológicas determinadas bajo ciertas condiciones climáticas. Entonces, sus aportaciones fueron así como, la receta que seguían los agricultores, que siguieron los agricultores europeos durante mucho tiempo. Posteriormente aparecieron otros estudiosos de las ciencias del suelo, Sprengel, Philo, Henry, ya hacia mediados de 1800, principios de 1900, donde empezaron a formalizar todos estos conceptos de la geología y que llevaron a definir este concepto con el que iniciamos la clase del día de hoy, que es el concepto de pedología. Ver al suelo como parte de la geología y vincular al suelo con su formación, con su historia de formación, para poder ligarlo con toda la teoría de la química agrícola. La ciencia del suelo ya formalmente inició su desarrollo en Rusia en 1800. Ahí es donde surge la ciencia del suelo. Y al personaje que se le conoce como el padre de la edafología fue Vasily Dokuchaev, un ruso que vivió entre 1846 y 1903 y que publicó una única obra que tituló Chernozems. Los Chernozems, un tipo de suelo que era dominante en Rusia. A Dokuchaev le encargaron, el ministro en Rusia le encargó hacer un compendio de los suelos que eran aptos para la agricultura en ese país. Él empezó a examinar los suelos de Rusia, describió varios tipos de suelos, diferenciándolo en sus propiedades pues más
conspicuas, ¿no? Por ejemplo, el color, la cantidad de materia orgánica, si eran suelos con dominancia de arena, por ejemplo, la profundidad. Se dio cuenta que había un tipo de suelo que dominaba en este país y fue el primero en enfrentarse a determinar ciertos conceptos que le permitieran realizar su trabajo. Entonces, Dokuchaev fue quien propuso la palabra suelo como un término científico. Antes se hablaba de tierra, tierra de regadío, tierra de secano, ¿no? Sustratos, pero propiamente la palabra suelo como término científico, el primero en proponerlo fue Dokuchaev. Y definió también al suelo. Y su definición se basó en aspectos de la geología, lo que tenía él como elementos iniciales desde la geología. Entonces define al suelo como aquellos horizontes de rocas, o sea, como algo muy cercano a las rocas, pero que habían cambiado sus relaciones, o sea, sus propiedades, bajo la influencia conjunta del aire, agua y de los organismos vivos o muertos. O sea, el suelo es algo que proviene de las rocas, pero que ya no es roca. O sea, que fue afectado por el aire, por el agua y por los organismos que están sobre estas rocas, ¿no? Y que dio origen a algo nuevo, algo en el cual podemos cultivar. Esa fue la primera definición formal de suelos. Dokuchaev, este autor, se vio en la necesidad de hacer la primera clasificación de suelos para Rusia y en aventurarse a hacer la primera clasificación de suelos del mundo, con base en el conocimiento que obtuvo de Rusia. Pero pues nunca dejó nada escrito, más de que su obra Chernozems, que fue un informe que entregó al ministro ruso. Pero durante la elaboración de esta primera clasificación de suelos, durante sus recorridos por su país, durante la examinación y la propuesta de algunos conceptos, pues hubo otros geólogos que se fueron formando junto con él, y uno de ellos, uno de los más destacados, fue Glinka. Fue uno de sus discípulos. Glinka fue el primero que formalizó los conceptos que Dokuchaev estableció y fue el primero en escribir el tratado, un primer tratado que así le tituló Tratado de Edafología. Allí es donde surge la edafología. Dokuchaev hace ese vínculo con la geología, pero vincula a través de sus discípulos, ¿no? Digamos, a reconocer el suelo en su interacción con las plantas, y pues es el primero en formalizar. Este autor, Glinka, a partir de escribir el Tratado de Edafología, pues fue el primero en ocupar una cátedra de edafología en Nueva Alejandría y pues en formar una escuela de edafólogos que fue la escuela rusa. En un principio la escuela rusa de Dokuchaev y sus discípulos, así se les reconoció, fueron los primeros que asentaron las bases de la edafología moderna. Fue un parteaguas ahí entre reconocer a la pedología y la química agrícola, en fusionarla y en reconocer este surgimiento de la edafología. Y en reconocer que el suelo era un cuerpo natural, ojo, un cuerpo natural organizado y que era acreedor por sí mismo de un estudio científico. Eso es lo que lanza los discípulos de Dokuchaev al mundo como un mensaje. El suelo es algo que no es roca, es algo que es esencial para las plantas, que tiene una organización propia y que podemos definirlo y que por lo tanto debemos reconocer más allá de su utilidad, debemos de describirlo, de conocerlo, y para eso necesitamos estudiarlo desde el punto de vista científico. Entonces,
A partir, vean, estamos hablando de principios de 1900. En 1924, o sea, no pasó mucho, alrededor de unos 20 años, es que se realizó el primer congreso, la primera reunión de los edafólogos, de la gente que se dedicaba a estudiar el suelo. Esta se realizó en Roma. Y a partir de entonces, de 1924, la edafología comienza a funcionar como una ciencia del suelo con una metodología propia. Empezó a proponer sus propios conceptos y metodologías que nos permitían estudiar al suelo de manera formal. Posterior a esa reunión, se empezaron a construir definiciones de suelo. Y hay algunas definiciones históricas del suelo que han sido parteaguas en el desarrollo de la edafología y se las estoy ahora proyectando. En 1967, Unai y Aubert dieron una definición elaborada, digamos, del suelo. Y ellos definieron al suelo como el producto de la alteración, de la reestructuración y de la organización de las capas superiores de la corteza terrestre bajo la acción de la vida, la atmósfera y los intercambios de energía que en ella se manifiesta. Si se dan cuenta, esta es una definición que hace alusión al origen del suelo, a cómo se origina. Entonces, producto de lo que ocurre en la capa superior de la corteza terrestre, de la fragmentación de la roca. Ajá. Pero esa fragmentación ocurre porque los organismos vivos actúan sobre ella, porque en la atmósfera ocurren fenómenos, ¿no?, climáticos, por ejemplo, precipitación, temperatura que modifican esa roca, y porque hay intercambio continuo de energía entre la corteza terrestre y la atmósfera. Posteriormente, Jans Jennings hace una definición mucho más formal del suelo que hasta nuestros días la podemos seguir manejando. Dice, el suelo es una estructura cuatridimensional. Este autor ve al suelo como una caja n-dimensional. Ajá. Que varía en tiempo y espacio. Puede cambiar de tamaño, puede aumentar en tamaño, ajá, y puede modificarse en el espacio durante un tiempo que transcurra. Y en el cual, vean, persisten, quiere decir, se almacenan y transitan, es decir, hay algunos que no se quedan ahí, sino que solamente están un momento, los residuos y productos de la alteración de la capa mineral superficial de todo el globo terrestre. La materia orgánica muerta o viva de la biomasa asociada a esta capa superficial, los elementos que provienen de la atmósfera, sea de modo accidental o sea de modo cíclico, es decir, que se estén reciclando, y pues la organización y evolución de esta estructura es el resultado de toda la variación de las formas de energía que se manifiestan en la superficie de la Tierra. Esta definición ya reconoce al suelo como un almacén de residuos orgánicos y minerales. Ajá. Ya reconoce al suelo como un almacén que es dinámico y que está en interacción con otros elementos del globo terrestre y en el cual se están reciclando sus elementos, tanto orgánicos como minerales. Esta definición que propone Jenny hace alusión a un sistema, a reconocer al suelo como un sistema. Y a partir de estas dos definiciones, lo que quiero que ustedes vean y que identifiquen al suelo como más que un sustrato,
como un sistema en donde hay vida, en donde ocurren procesos, en donde se almacenan nutrientes, en donde esos nutrientes se transforman, transitan al interior del suelo. Ajá. Y que cambien su concepción del suelo más allá de un elemento estático a que lo vean como un elemento dinámico, como si fueran un microecosistema en donde hay componentes estructurales, minerales, producto de la roca, componentes orgánicos, producto de la acción de la vida, y componentes bióticos que están vivos y que realizan procesos, como es el caso de los hongos, de las bacterias, de las arqueas y de las mismas raíces de las plantas. Aquí les pongo otra definición del suelo que fue propuesta por Brady y Will en el 2008. Dice, el suelo es un cuerpo natural, dinámico, de una gran variación que sirve como medio para el crecimiento de las plantas. Está formado por elementos y compuestos de naturaleza mineral y orgánica y por organismos vivos. Es el resultado de la interacción entre el clima, los organismos vivos que producen efectos sobre la roca madre o material parental, un proceso que está condicionado por la topografía y por el tiempo, por el espacio y por el tiempo propiamente, ¿no? Entonces, si nosotros pudiéramos ver al suelo, ¿no?, y aislarlo en un frasco, en un cosmos como el que les estoy proyectando en esta diapositiva, podríamos observar que es un microecosistema. Es un ecosistema microscópico, en donde hay organismos vivos actuando, desplazándose entre las partículas orgánicas y minerales, transformando las partículas orgánicas y minerales, respirando, transformando el carbono orgánico en carbono inorgánico, en CO2, y permitiendo a través de toda esta actividad, de todos estos procesos biogeoquímicos, todo este lenguaje químico, donde organismos producen enzimas que degradan materia orgánica, donde organismos oxidan nutrientes, por ejemplo, el amonio a nitrato, donde mineralizan carbono orgánico y lo transforman en carbono inorgánico, donde transforman proteínas en amonio y en nitrato o en nitrito, donde transforman ácidos fosfolipídicos de las células orgánicas muertas en ortofosfatos, donde liberan calcios y magnesios, y donde todos esos nutrientes circulan alrededor, al interior, entre los poros que hay en el suelo, circulan en el agua que está distribuida en el suelo y quedan disponibles para ser absorbidos por otros organismos, entre ellos las raíces de las plantas o las hifas de los hongos, y son a través de ello esenciales para el mantenimiento de los productores primarios, como son las plantas y otros organismos que habitan dentro o sobre el suelo. Entonces, quisiera que a partir de aquí, pues ustedes cambiaran su concepción del suelo y lo vieran como eso, un sistema que es cambiante, un sistema en el cual podemos introducirnos, podemos abrirlo y estudiar cada uno de sus elementos orgánicos, inorgánicos, vivos, en un tiempo y en un espacio determinado. Entonces, quiero aquí preguntarles si tienen alguna duda respecto a lo que hemos visto, y les voy a pedir como tarea, no para entregar, pero sí quiero que la elaboren, que busquen, más bien que elaboren ustedes, no que busquen, bueno, sí, van a buscar información, pero van a elaborar una definición del suelo. ¿Cómo ustedes, a partir de esta clase
y a partir de la literatura que examinen, ¿cómo ustedes definen al suelo? Una definición del suelo. Y en la siguiente clase la van a compartir con sus compañeros y conmigo. ¿Les parece? Sí, profe, está bien. Sí, está bien, profe. Sí, profesor. Ok. Aquí quiero aprovechar para decirles que yo les voy a compartir una carpeta por Google Drive con libros y con materiales sobre suelos para que ustedes tengan pues material para consultar, ¿no? A la mano. Pero por supuesto que ustedes pueden tramitar a través de VidiWAM su clave en bibliotecas y van a poder tener acceso a materiales electrónicos. Entonces, si no lo han hecho, si no lo hicieron el trimestre pasado, les recomiendo que hagan este trámite ante la biblioteca de la UAM y van a poder, con su matrícula y con la clave que les entreguen, les van a poder ingresar de manera virtual a los materiales electrónicos que tiene la biblioteca de la UAM. Ok. A partir de 1924, cuando se realiza el primer congreso de las ciencias del suelo, donde se formaliza la edafología como una ciencia, posterior a eso se realizaron otros congresos. Un congreso es una reunión, donde se reúnen aquellos estudiosos de la ciencia del suelo, en este caso de la edafología. Se reúnen investigadores, profesores, investigadores, estudiantes de licenciatura, de posgrado, todo aquello, productores, agricultores, tecnólogos, biotecnólogos, se reúnen y comparten sus conocimientos, sus materiales, tecnologías sobre conocimientos sobre el suelo, tecnologías que permiten el estudio del suelo. Estos estudiosos del suelo empezaron a fundar sociedades y fundaron en 1927 la Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo en un congreso, ¿no? En el primer Congreso Internacional de la Ciencia del Suelo que se llevó a cabo en Washington, en Estados Unidos. Fue la primera vez que unían esfuerzos y compartían información los edafólogos a través de esta sociedad, y fue el primer Congreso Formal Internacional de la Ciencia del Suelo. A partir de 1927 se han realizado diferentes congresos internacionales. El segundo, por ejemplo, fue en Leningrado, en la URSS, en 1930. Hubo un tercer congreso en Oxford en 1935, después en Holanda en 1950, así sucesivamente. El 20º, por ejemplo, fue en Corea en el 2014. A lo largo de todos estos congresos se han fundado asociaciones y otras sociedades de las ciencias del suelo. Por ejemplo, se fundó a partir del segundo Congreso Internacional, se fundó la Asociación Francesa para el Estudio del Suelo, y posteriormente, en 1942, después del tercer Congreso Internacional de la Ciencia del Suelo, en México se hace la segunda Conferencia Interamericana de Agricultura en 1942, y ahí se decide fundar la Sociedad de la Ciencia del Suelo en México, a partir de la agricultura. En México, la edafología se trae a México a través de la necesidad agrícola. La Escuela Nacional de Agricultura, hoy Chapingo, fue la principal promotora de reconocer estudios edafológicos en México. Entonces ellos fueron los primeros que hacen una reunión interamericana de agricultura y deciden fundar la Sociedad de la Ciencia del Suelo.
Y después de la Sociedad de la Ciencia del Suelo, eso fue en 1942, en 1962 se convierte esa Sociedad de la Ciencia del Suelo en la Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo. Antes, en 1952, a raíz del cuarto Congreso Internacional que se llevó a cabo en Holanda, pues se funda la Sociedad Latinoamericana de la Ciencia del Suelo. Y estas dos sociedades, la latinoamericana y la mexicana, persisten hasta nuestros días. Son de las más importantes en el mundo y en el caso de la latinoamericana, en el caso de la sociedad mexicana, pues fue la iniciadora de estudios de ciencia, sobre suelos en el país. Algunos representantes actuales de la, actuales y no tan actuales en la edafología. El padre de la edafología en México, el que trae los estudios de edafología y los vincula con las actividades agrícolas, fue el maestro Nicolás Aguilera. Y ese sí, ese nombre, anótenlo. Donde está el cursor, el maestro Nicolás Aguilera fue el fundador de los estudios edafológicos en México. Y fue también el mentor de varios de los edafólogos que actualmente están trabajando en el país. Entre ellos, la maestra Norma, edafóloga de la Facultad de Ciencias de la UNAM, y el maestro Carlos Ortiz Solorio, edafólogo del Colegio de Postgraduados. Ellos fueron los iniciadores de los estudios edafológicos formales en México, formados con el maestro Nicolás Aguilera. Otra de las personajes que se formó con el maestro Nicolás Aguilera, que hizo sus estudios de maestría con él, fue la maestra en ciencias Irma Reyes Jaramillo, que fue profesora de la UAM Iztapalapa, que se jubiló este año, que impartió este curso durante más de 35 años en la universidad. El curso que ahora estamos llevando de edafología. Ella se formó con el maestro Nicolás Aguilera y fue una de las impulsadoras de la edafología en la Universidad Autónoma Metropolitana. Junto con el maestro Nicolás Aguilera, llegaron a México, más bien en el tiempo del maestro Nicolás Aguilera, llegaron a México otros edafólogos importantes, unos de ellos rusos, el doctor Pavel Karsinikov, que es un investigador ruso, y la doctora Cristina Sipp, aquí los estoy señalando con el cursor, ella de nacionalidad alemana, que se incorporan, se integran en nuestro país e inician en nuestro país el desarrollo de la edafología y fincan los conceptos de la escuela rusa y la escuela alemana, que son una de las más fuertes en conceptos edafológicos. Entonces, estaba por un lado el grupo del maestro Nicolás Aguilera, que surge desde la agricultura y que incorpora la edafología en nuestro país, y por otro lado, el grupo de la escuela alemana y rusa, que traen conceptos y enfoques distintos de la edafología, más geológicos desde la formación de los suelos, para incorporarlos al desarrollo de esta ciencia en nuestro país. A partir de estos dos grupos, se empiezan a formar nuevos edafólogos. Entre ellos, en la Escuela de la Agricultura, llegan a nuestro país nuevos personajes como el doctor Jorge Echevers Barra, que es investigador del Colegio de Postgraduados y que funda el estudio de la química agrícola desde el punto de vista edáfico. Y a partir de él empiezan a formarse nuevos investigadores con estudios en edafología, como es el caso de la doctora Mariela Fuentes,
de nacionalidad uruguaya, que estudia su doctorado acá en México, se forma en edafología, se queda en México y funda los estudios edafológicos en la UAM Xochimilco. Por otro lado, en la escuela rusa se empiezan a formar otros edafólogos, como la doctora Elizabeth Soleiro, el doctor Bautista, que empiezan a desarrollar también el estudio edafológico en otras instituciones, como el Instituto de Geología y el Instituto de Geografía de la UNAM. También se forman personajes que son refugiados, que vinieron como refugiados en nuestro país. Tal es el caso del doctor Gerardo Bocco Barnelli, que funda un centro de geografía ambiental con un fuerte enfoque hacia la edafología, forma otros personajes como con enfoques agroecológicos y que han impulsado el estudio edáfico en nuestro país con esta escuela que está fundada en los principios de la edafología rusa, ¿no? De la escuela rusa, de la escuela alemana. Entonces tuvo por un gran tiempo estas dos vertientes, la edafología desde un punto de vista de surgimiento de la agricultura y la edafología desde el punto de vista de la pedología, de la geología formal. Y más recientemente, estamos hablando de los últimos 20 años, ha habido en el país otro enfoque completamente distinto, que es el enfoque de la biogeoquímica, que ha abandonado un poco las ideas de la edafología clásica y que ha visualizado al suelo como un sistema de interacción biótica y geoquímica. Y esta escuela fue fundada en Estados Unidos, en la escuela americana, en donde varios mexicanos se fueron a Estados Unidos, se formaron bajo esta vertiente biogeoquímica. Algunos de ellos también se fueron a otros países, como por ejemplo Suiza, Holanda, Dinamarca, en donde se formaron también bajo esta nueva vertiente de la biogeoquímica. Entre ellos está el doctor Víctor Jaramillo Luque, que es uno de los primeros biogeoquímicos que llegaron, mexicanos que se fueron al extranjero, que se formaron y que regresaron. La doctora Mayra Gavito Pardo, que trabaja aspectos de salud del suelo, que se formó en Suiza y en Dinamarca. El doctor Felipe García Oliva, también formado en la Escuela Americana de la Biogeoquímica. El doctor Julio Campo Alves, que posteriormente ellos formaron un grupo muy importante de biogeoquímicos en el país, fincado en la UNAM, y que pues a su vez han formado a nuevos biogeoquímicos como el doctor Bruno Chávez, que actualmente está en el Instituto de Geología, y como pues su servidor. Yo me formé en esta escuela de los biogeoquímicos. De hecho, mis asesores de doctorado fueron el doctor Víctor Jaramillo y el doctor Felipe García Oliva. Aquí está una fotografía de cuando fue mi examen de doctorado, con varios de ellos, incluyendo al doctor Jorge Chevers como uno de los edafólogos actualmente pues, más fuertes en química de suelos. Y pues básicamente le estoy poniendo aquí varias generaciones de edafólogos propiamente surgidos de la agricultura, de edafólogos surgidos de la escuela rusa, de la edafología, de la escuela alemana de la edafología, y finalmente pues de la escuela americana, que pues nos hemos dedicado en los últimos 10 años a fundar en diferentes instituciones, como por ejemplo la UAM, pues este enfoque biogeoquímico para el estudio de los suelos. Entre las principales instituciones que abordan el estudio del suelo podemos mencionar de las más importantes al Instituto de Geología de la UNAM. Ahí todavía elaboran edafólogos, como es el caso de el doctor Pavel
Karsinikov o de la doctora Elizabeth Soleiro o de la doctora Cristina Zip, que son autoridades en estudios de suelos en México, y gente muy joven como el doctor Bruno Chávez, que se incorporó más recientemente y que tiene ya conformado un laboratorio para el estudio de la materia orgánica en los suelos. Otra de las instituciones importantes en este enfoque biogeoquímico, pues es el antes llamado Centro de Investigaciones en Ecosistemas, actualmente se llama Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, que está ubicado en la ciudad de Morelia y que forma parte de la UNAM. Otra institución importante es el Colegio de Posgraduados. El Colegio de Posgraduados tiene varios campus en el país, pero el campus madre está ubicado en Texcoco, cerca de Texcoco. El Colegio de Posgraduados tiene un centro, un instituto de edafología, donde están los especialistas en química de suelos, en física de suelos, en biología de suelos. Entre ellos está el doctor Jorge Chevers como investigador de esta institución. Está el doctor Carlos Ortiz Olorio, la doctora Carmen Gutiérrez Castorena, que han estudiado física de suelos durante muchísimo tiempo, que tienen una colección de suelos disponible para exposición ante al público, que si no estuviéramos en un periodo de pandemia, ustedes tendrían que visitar esa colección para conocer los diferentes tipos de suelos que hay en México. Por supuesto, otra institución importante en el estudio de los suelos es la Universidad Autónoma de Chapingo. Decíamos, ahí es donde nace la edafología en un sentido agrícola, a partir de la Escuela de Agricultura, que era antes lo que ahora es la Autónoma de Chapingo, es donde nace la Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo. Entonces, estas instituciones pues están dentro de las más importantes en nuestro país para el estudio de los suelos. Hay otras instituciones también de prestigio. Entre ellas está el INIFAP, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. El INIFAP tiene varios campus y tiene una infraestructura diseñada para el análisis de suelos, para determinar la fertilidad de suelos, el potencial de suelos cultivables, y es una de las instituciones más importantes. Tiene una revista, que es una revista mexicana de ciencias agrícolas, donde publican investigaciones sobre suelos, entre otras cosas. Está también esta institución que se llama CIMIT, que es el Centro de Investigación Multidisciplinaria del Maíz y el Trigo. Esta institución CIMIT tiene un campus en México, pero tiene varios en el mundo. Y tiene un departamento especializado en el estudio de los suelos. Está esta institución que ustedes conocen muy bien, que se llama el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, donde tiene un departamento de edafología, donde estos se dedican a elaborar cartas edafológicas, o sea, mapas de suelos, inventarios de productos, inventarios geográficos digitales sobre el suelo, mapas digitales, bases de datos sobre suelo. Tienen un laboratorio para el análisis de suelo en su campus, que está ubicado en Aguascalientes, y pues es una de las instituciones más importantes también que hace investigación edafológica. Y más recientemente vamos a mencionar a la Escuela Nacional de Estudios Superiores, la ENES Unidad Morelia, que es de la UNAM, y que tiene un laboratorio nacional de análisis y síntesis ecológica, donde hay varios académicos adscritos que estudian diferentes aspectos edafológicos, principalmente con enfoques muy novedosos,
como la metabolómica, que son enfoques muy recientes de los últimos 5 años y que permiten examinar pues una serie de propiedades muy detalladas de los suelos desde el punto de vista microbiano y desde el punto de vista de los nutrimentos y de los metabolitos que producen los organismos que viven en el suelo. Entonces, estas instituciones que les estoy mencionando, se las menciono por 2 cuestiones. Uno, para que conozcan un poco de historia sobre la edafología. 2, para que las tengan en mente, porque estas instituciones pueden ser fuente de empleo, por un lado, para ustedes, si alguno se interesa en el suelo, ¿no? Y por el otro, también pueden ser opción para que ustedes continúen sus estudios más allá de su licenciatura. Estas instituciones ofrecen posgrados, maestrías, especialidades, doctorados en diferentes aspectos de la edafología. Y si su interés no es formarse posterior a su licenciatura en esto, quizá instituciones como el INIFAP, como el INEGI, como el mismo Colegio de Posgraduados, tienen laboratorios que se dedican a hacer análisis, diferentes análisis de suelo, y que contratan a profesionistas, entre ellos biólogos, ¿no? Incluso algunos de estos laboratorios hacen análisis de aguas y suelos, es decir, contratan también profesionistas con conocimiento sobre agua, en el caso de los hidrobiólogos, como técnicos de laboratorio que puedan realizar estos análisis. Estos laboratorios actúan a nivel nacional, reciben muestras de suelos y de agua de diferentes partes del país, con fines de investigación, con fines de monitoreo ambiental, con fines de evaluaciones de impacto ambiental, y entonces reciben estas muestras, las incorporan al laboratorio y contratan gente que procese las muestras. Pues son oportunidades de trabajo. Así como hay laboratorios institucionales formales, digamos, públicos, como el que les estoy presentando aquí, también, aunque no tengo una diapositiva para ello, hay laboratorios privados en el país. Algunos están situados en la Ciudad de México, otros en las zonas cercanas o en estados cercanos a la Ciudad de México, como por ejemplo Puebla, Hidalgo y Querétaro, donde hay laboratorios privados que se dedican también a contratar profesionistas con conocimientos sobre manejo de muestras de suelo y agua para hacer análisis de físicos, químicos y biológicos de estas muestras. Esos laboratorios privados, por supuesto, pues tienen altos costos tanto para los análisis y también pues altas, exigencias para el personal que contrata. Y finalmente lo que les quiero comentar es sobre la edafología en la UAM, ¿no? La edafología está presente por lo menos ahora en 3 unidades, aunque la unidad Lerma más recientemente y la unidad Coajimalpa también han incorporado a sus filas a gente que estudia algún aspecto del suelo. Lo que podemos hablar ya formalmente de varios años es que la Universidad Autónoma Metropolitana en la unidad de Iztapalapa tiene, por lo menos tenía a 3 personas que estudiaban el suelo. Propiamente la edafología, la maestra Irma Reyes Jaramillo, que les decía, se jubiló este año, que tiene un laboratorio de edafología propiamente. Aspectos de biología del suelo vinculados con las leguminosas, la doctora Sara Lucía Camargo. Y en los últimos ya casi 10 años en esta unidad, en mi caso, su servidor se ha enfocado en impulsar los estudios biogeoquímicos de suelos.
En otras unidades, como la unidad Azcapotzalco, pues se han incorporado colegas en ingeniería ambiental, especialistas en contaminación y restauración de suelos. En la misma unidad de Iztapalapa hay un grupo en el departamento de biotecnología, liderados por la doctora Tania Volke, que estudian aspectos relacionados con la recuperación de suelos degradados. En Xochimilco está un departamento de salinidad de suelos, está un departamento de fertilidad de suelos liderado por la doctora Mariela Fuentes Ponce, un departamento de microbiología de suelos, un área de microbiología, no departamento, un área de microbiología de suelos liderada por el doctor Facundo Rivera Becerril y por el doctor David Montiel, de tal manera que, digamos, en la UAM, aunque de manera más incipiente, más reciente en relación con otras instituciones, pues también ha habido en los últimos años un fuerte impulso hacia el estudio de los suelos y hacia el desarrollar docencia que permita formar profesionistas, biólogos, hidrobiólogos, ingenieros ambientales, agrónomos con conocimiento de los suelos. También quiero finalizar esta sesión señalándoles que, que en el país contamos con distintos beneficios de las sociedades que se han fundado para el estudio de la ciencia del suelo, entre ellos la Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo. Tiene una página web que ustedes pueden visitar. En ella se anuncian los diferentes congresos, reuniones, cursos que hay sobre suelos. En ella se tiene una sección para estudiantes en donde se ponen a disposición libros electrónicos, manuales para el análisis del suelo electrónicos, donde se anuncian algunas becas para que alumnos de licenciatura y de posgrado asistan a reuniones académicas nacionales o internacionales, o algunas becas para que puedan asistir a algunos cursos. En esa página también está vinculada a otras sociedades como la Sociedad Latinoamericana de la Ciencia del Suelo, donde ustedes pueden pues ver cuál fue la historia de formación, los estatutos, los próximos congresos, eventos, las foros de educación y enseñanza de la ciencia del suelo. También tienen vínculos hacia las revistas que publican estas sociedades. Incluso puedo decirles que en el último año la Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo se ha renovado considerablemente, ha estado muy activa y que ustedes pueden participar en esta sociedad. Les invito a que visiten estas páginas. También les invito a que visiten la página del Programa Mexicano del Carbono, que es una red temática del CONACYT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Esta red mexicana ofrece también la posibilidad de que estudiantes puedan participar en reuniones, en cursos, en simposios, puedan solicitar becas para seguirse formando en el estudio de los suelos. Este Programa Mexicano del Carbono tiene una revista que se llama Elementos para Políticas Públicas, donde publican artículos que están a disponibilidad, están completamente abiertos con fines de docencia y de investigación. Este programa cada año hace un simposio donde se reúnen los especialistas en carbono, varios que estudian aspectos del suelo, del carbono en el suelo, y pues hay una fuerte participación de estudiantes. La sociedad mexicana y en el país existen varias revistas mexicanas que publican estudios del suelo. Entre ellos está Terra Latinoamericana, es una revista exclusiva para estudios de suelo.
Ustedes pueden visitar su página. Es más, deben visitar la página porque el trabajo que van a elaborar, el trabajo final, el trabajo escrito que van a elaborar ustedes se va a basar en las normas editoriales de esta revista. Así que los invito a que visiten la página web. También esta revista, bueno, perdón, hay otras revistas como Agrociencia, que publica el Colegio de Posgraduados, y que aunque es una revista de un espectro más amplio de publicaciones, considera dentro de su currícula publicaciones también sobre aspectos del suelo. Además, las revistas tienen gratuito disponibles todos sus números desde el 2000 a la fecha, todos los artículos en PDF completos, y ustedes pueden consultarlos y usarlos como material de apoyo para esta huella. Este es un ejemplo de la revista Terra Latinoamericana. Está agrupada por años, ¿no? Tiene las normas de publicación que ustedes deben de consultar, y tienen disponibles aquí, pueden bajar el resumen o pueden bajar el artículo completo en PDF del tema que a ustedes les llame la atención o les parezca de utilidad para su trabajo, por ejemplo, su trabajo trimestral que van a desarrollar en los siguientes días. También hay una serie de revistas internacionales de suelo que están indizadas en el Journal Citation Reports, en la categoría de ciencia del Soil Science. Hay alrededor de unas, que les puedo decir, unas 200 revistas. Aquí están. A estas revistas pueden acceder a través del sistema BD-WAM. La WAM está suscrita a el 70%, por lo menos el 70% de estas revistas, de tal manera que si ustedes entran a través del sistema WAM, van a poder acceder a cada uno de los volúmenes y van a tener acceso al PDF del artículo del tema que sea de su interés. Entre las revistas más importantes a nivel internacional está Agrochémica, Applied Soil Ecology, Plant and Soil, Soil Science, Pedobiología, como por mencionarles algunas. Y bueno, ya para concluir la sesión, quiero dejarles esta diapositiva sobre los principios que busca la edafología. ¿Qué busca la edafología? Que nosotros podamos reconocer al suelo, reconocerlo, describirlo y entenderlo. Para eso necesitamos medir aspectos físicos del suelo. Es como si fuera, es un elemento más que nosotros necesitamos describir cómo es físicamente, cómo es físico-químicamente, cómo es químicamente en términos de los nutrimentos que contiene y que están circulando en su interior. ¿Qué procesos ocurren que permiten que esos nutrimentos se almacenen, se liberen, se transformen, se absorban o se absorban? Y, por supuesto, todas esas mediciones nos van a llevar a poderlo clasificar, a darle un nombre al suelo, clasificarlo, y si lo podemos clasificar, pues vamos a poderlo asociar con su vocación productiva, operativa. Vamos a poder conocer aspectos de qué tan fértil es, cómo está estructurado y qué funciones tiene para un ecosistema o para un agroecosistema. Y para poderlo estudiar, para poderlo medir, para poderlo clasificar, pues podemos tener varios enfoques. Podemos hacerlo desde entender toda la interacción que tiene el suelo con las plantas, con los microorganismos, con la fauna y con la atmósfera. Podemos hacerlo únicamente desde la interacción que tiene con las plantas, desde un punto de vista agronómico, desde un punto de vista de verlo como un agroecosistema, es decir, entender la relación planta-fertilidad. Podemos hacerlo desde entender la relación biodiversidad con el suelo, es decir, no solo verlo como un agroecosistema, sino también como un ecosistema.
Y si podemos conocerlo, si podemos entenderlo, si podemos entender todas esas relaciones que ocurren en el suelo, pues vamos a poder diseñar estrategias para manejarlo adecuadamente, para conservarlo e incluso para poderlo recuperar, para poder biorremediar los aspectos de contaminación que hemos generado sobre él, o para poderlo restaurar en términos de recuperar su nivel de producción. Estos principios que les estoy proyectando en este momento son los principios que vamos a buscar ilustrar a lo largo de este curso. Entonces, hasta aquí le vamos a dejar por esta sesión y tenemos un par de minutitos por si tuvieran alguna duda al respecto o si quisieran comentar algo. Adelante.